Estamos de regreso aquí en Encuentros de Gracia. Como siempre, agradecemos a nuestros hermanos de Cristianos Actualizados que nos permiten poner estas noticias en nuestro programa. Ya tenemos por aquí a nuestros invitados de hoy, dos jóvenes amigos y hermanos de toda la vida. Gracias a Dios por ellos y porque están aquí con nosotros en el día de hoy. Nuestro hermano Gabriel Santos, quien es licenciado en lenguas modernas extranjeras, como se dice, y es docente, es maestro en el TV Centro del Cupey. Y la joven al centro, mi amiga y hermana Marlene Polanco, doctora Marlene Polanco, quien también es docente pero en el TV Centro de Muñoz. Ellos estarán conmigo y con ustedes compartiendo el tema, el rol del docente cristiano en los centros educativos de nuestro país. Y por qué no, donde quiera que usted pueda estar escuchando este programa. El rol del docente cristiano, ¿cuál debe ser ese rol del maestro que cree en el Señor y que profesa la fe cristiana y que se puede extender también a todo, no importa que usted no sea cristiana o cristiano, pero que pueda aplicar estos principios? Así que, jóvenes, bendiciones y qué bueno tenerles por aquí, bienvenidos. Amén. Gracias, Josué. Un placer acompañarte este día. Sí, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Al igual como dice nuestra colega Marlene, es un placer que nosotros podamos estar aquí y así acompañarles. Gracias, jóvenes, nueva vez por estar con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a hablar, vamos a tener un conversatorio sobre el tema que ya hemos dicho, pero antes yo quisiera que ustedes en 5 minutos, pues nos presentaran cuál es la realidad actual, cuál es cómo se encuentran los centros educativos en nuestro país, pero específicamente en la región o en la zona donde ustedes están, en términos de moral, en términos de familia y en términos de educación, para que nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando puedan tener una idea de cuál es el problema para entonces luego conversar sobre cuáles soluciones y cuáles son los roles entonces del docente cristiano en los centros educativos. Así que vamos a comenzar contigo, Marlene. Okay. Las escuelas son un reflejo de las familias. Un aula de clase simplemente te va a mostrar qué está ocurriendo en el seno familiar. Imagínate entonces un aula sobrepoblada, quizás con unos 35, 40 o incluso 45 estudiantes. Son 45 familias con quizás costumbres distintas, y eso es lo que vas a ver. Lo mismo que ves en la sociedad es lo mismo que vas a encontrar en un aula de clase. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo violencia de diferente tipo. Estamos viendo mucha incomprensión, irrespeto. También sí hay un remanente, por así decirlo, de estudiantes que están en eso. Sin embargo, en sentido general, una de las principales características que podría señalar, y con mucha pena, es un desamor por el aprendizaje, una desmotivación tremenda y una desintegración familiar que se nota en el aula y que afecta porque el docente simplemente va a continuar el trabajo que se supone se debe estar haciendo en casa, pero cuando no tiene el apoyo de la familia, imagínate, todo esto se va reflejando en el proceso educativo. Muy bien, muy bien. Adelante, Gabriel. Sí, como bien lo dice Marlene, cada aula o cada estudiante también
de manera individual puede dar un reflejo de lo que se vive en el seno familiar y también de lo que se vive en la sociedad. Lo que nosotros vemos en las escuelas, cómo son nuestros muchachos, su forma de pensar, sus aspiraciones, nosotros podemos darnos cuenta de que tiene mucha similitud con lo que ellos viven en los barrios, en sus casas, en sus comunidades. Y esa es la situación que nosotros vemos. Vemos malas conductas, vemos una generación de jóvenes que tienen poco interés, como ya se ha dicho, con lo que es el estudio, con lo que es el aprendizaje. También que no tienen buenas aspiraciones con sus vidas. Y también vemos un deterioro en la parte emocional de cada uno de ellos y también en la parte espiritual, que eso es fruto del vacío que hay en las casas. Entonces, esos son los tipos de estudiantes que nosotros estamos recibiendo. Estudiantes desorientados, estudiantes incluso con problemas de depresión, de ansiedades, estudiantes que han pensado en el suicidio, estudiantes con adicciones, estudiantes con poco respeto hacia las autoridades. Y también eso se refleja en lo que son las deficiencias en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Y como ya hemos dicho, es un reflejo de lo que viven en sus hogares y también de lo que viven en sus comunidades. Esa es la situación con la cual nosotros tenemos y con la cual se batalla hoy día. Y también ya lo que dentro de la parte de la familia en sí, nosotros tenemos mayormente problemas, inconvenientes, porque una gran parte de los familiares no apoya al estudiante ni apoya a los demás actores de la comunidad educativa, es decir, los docentes, director o directora, en cuanto a lo que tiene que ser el aprendizaje de sus hijos. Hay poco involucramiento de parte de los padres o tutores en lo que es la vida escolar de sus hijos. Es decir, que el reflejo de lo que se está viviendo en las aulas, de lo que ustedes como docentes están viviendo en las aulas, es lo que muy probablemente se esté viviendo en casa. Correcto. Ustedes están en comunidades difíciles, como es el caso de Muñoz, en el caso de Marlin, y bueno, por el lado de Gabriel en el Cupey. Son comunidades difíciles, comunidades donde hay muchas personas, o sea, hay mucha población, y eso entonces obliga a que las aulas estén quizás bueno, estén llenas, sí, y más sobrepobladas, y eso afecta al aprendizaje. Comenzando con el rol del docente cristiano, porque queremos enfocarnos ahí. Ustedes son jóvenes creyentes de toda la vida, con ministerios en sus iglesias, han trabajado con jóvenes desde hace mucho tiempo y también son docentes. Entonces, comenzando con esa realidad que ya ustedes han mencionado y que nuestros radioescuchas ya entienden y saben, ¿cuál es entonces el rol del maestro, del docente cristiano en cuanto a, vamos a comenzar primero en cuanto a la educación académica, vamos a comenzar por ahí, en cuanto a la educación académica en las aulas? Bien. Alguien dijo alguna vez que los errores de los abogados van a prisión, los errores del médico se entierran, pero los errores del docente se multiplican. Así que el rol del docente, sea cristiano o no lo sea, primero es ser excelente, tiene que perseguir la excelencia, la calidad, debe dar lo mejor de sí, debe buscar las estrategias necesarias y sobre todo cuando se enfrenta a esta generación con la que estamos trabajando. Quizás la generación a la que nosotros pertenecemos tenía aspiraciones, que es algo que mencionaba Gabriel, que no está presente en muchos de nuestros estudiantes. Entonces, trabajar con eso, tratar de motivarles, de que ellos puedan entender que a través de la educación pueden encontrar
un mejor futuro en muchos sentidos. Y la competencia es tan grande porque allá afuera sus figuras, esas que ellos idolatran, esas figuras que ellos tanto siguen e imitan, les están diciendo que no necesitan estudiar. Así que el rol del docente es mostrarles con el ejemplo primero y a través de las diferentes competencias que sí, que es necesario estudiar, que es necesario formarse, y cómo no es igual una persona que consiga dinero y no tenga esa formación a una persona que quizás con menos recursos pueda tener una formación más acabada y así, digamos, mantener también esos recursos, porque si tú quizás consigues dinero en un día, pero no tienes la capacidad para trabajar con ese dinero, pues no te sirvió de nada. Sí, también el rol del creyente en cuanto a lo académico, muy importante. El creyente que es docente debe siempre tener en cuenta sobre su rol ante Dios, sobre su llamado. Nosotros entendemos que bíblicamente el Señor nos pone a servir no solamente dentro de la iglesia, sino también incluso hasta afuera, donde nosotros llevamos una vida de testimonio, y dentro de eso está también una vida de servicio. Es decir, que el rol del creyente en la parte académica también tiene que comenzar él entendiendo que él está haciendo un servicio para Dios y un servicio a esos actores de la comunidad educativa, que en este caso son los estudiantes, para que ellos puedan beneficiarse de lo que son los conocimientos del profesor y guiarlos en la parte académica. Hay necesidades en la sociedad, por eso nosotros vamos a las escuelas. Hay necesidad, el ser humano en una sociedad tiene necesidad de alimentación, necesidad de salud, y también está la necesidad de educación. Entonces, cuando el docente que es creyente, que conoce a Dios, tiene eso en mente al él conocer a Dios, al conocer la palabra, de que él está siendo un instrumento en la mano de Dios para él llenar ese vacío o esa necesidad de proveer conocimiento a lo que son los alumnos. Entonces, tiene que entender de que él está siendo un instrumento en la mano de Dios para dar ese servicio. Y no solamente en la carrera de educación, sino también en cualquier otra actividad o servicio que nosotros prestamos. Entonces, la educación también es parte de eso. Y como bien decía Marley, tenemos el deber, el rol, pero más que rol también yo llamo el reto, de poder alinear o orientar a nuestros estudiantes, porque ellos tienen ciertas aspiraciones de ciertos ídolos que ellos ven allá afuera, de figuras que son del mundo del arte, del mundo de la música, que sabemos que esas aspiraciones o admiraciones más bien no están bien orientadas. Entonces el docente creyente, a través de su ejercicio, a través de la educación, de su labor, también tiene ese reto de bien encaminar al estudiante para que el estudiante quiera estudiar, para que el estudiante ame leer, ame aprender, para que luego cuando termine la escuela pueda dedicarse a una función o a sus labores o seguir estudiando en el ámbito universitario, de modo que eso lo conlleve a poder tener algo con qué ganarse la vida, algo dignamente. Uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos hoy en día es la falta de lectura en los jóvenes. En sentido general, en toda la población, pero vemos que los jóvenes no están leyendo. Los niños comienzan prácticamente odiando la lectura, y son pocos los jóvenes. Yo en estos días escuchaba una vecina me decía que su nieta con, qué sé yo, como con 10 o 11 años ya se ha leído 30 libros, y yo para mí eso fue una gran sorpresa, escuchar eso, porque eso prácticamente no se ve. Y entendiendo la importancia de la lectura y del hábito de estudio, ¿qué recomendaciones ustedes como maestros pueden dar a los padres y a los niños y quizás jóvenes que nos pudieran estar escuchando, para que puedan tener un hábito de lectura y un hábito de estudio que realmente le vaya a beneficiar? Ok,
Voy a empezar con la lectura. La lectura cambia la mente y si cambia la mente también transforma la vida. Entonces, a esos jóvenes y esos niños que nos están escuchando, decirles que leer les va a dar la capacidad de alcanzar casi cualquier cosa que se puedan proponer. Y no parece, porque podrían decir, bueno, pero ¿de qué me puede ayudar la lectura? Miren, cuando lees, esa lectura va abriendo tu mente, va creando nuevas conexiones en tu cerebro que te van a permitir ser más funcional en muchísimas áreas de tu vida. ¿Y cómo puedes hacerlo? Y esto también va para los padres, abuelos, tíos. Vamos a empezar con lecturas que sean cortas, con lecturas que sean bien entretenidas y deben ser diarias, aunque sea 5 minutos diarios. Hay que leer y hacerlo en voz alta. Yo sé que al principio los niños tienen muchos problemas para leer en voz alta. Luego los jóvenes simplemente no quieren hacerlo, no quieren que les escuchen, pero es la forma correcta, leer en voz alta. Ya luego entonces pueden hacerlo de la forma que deseen, pero al principio por lo menos pasar 21 días, que es el tiempo que toma para crear un hábito, leyendo 5 minutos diarios y ya luego de ahí entonces ir subiendo el tiempo. Y van a ver que le van a tomar amor a la lectura, pero hay que empezar por lo básico. Primero, que sean textos bien cortos, que sean interesantes y por supuesto que aporten algo, porque no vamos a leer por leer. No sé si Gabriel quiere entonces abordar el tema del hábito de estudio. Sí. Hablando primeramente, rápidamente sobre la lectura, recuerdo que un doctor y comunicador muy conocido en nuestro país, el doctor Héctor Heredia, él decía, comparando los tiempos de ahora con los de antes, que muchas veces uno dice, no, porque hoy los jóvenes no leen. Y él decía, no, en cierto sentido, hoy se lee más que antes. Pero la pregunta está, ¿qué es lo que se lee? Y él decía, lo cual estoy totalmente de acuerdo, que hoy día se leen muchos chats, muchos memes, mucho WhatsApp, muchas cosas que uno encuentra en las redes sociales, y eso es lo que los jóvenes están interactuando. Sí, nuestros jóvenes leen, pero ahora hay que ver qué es lo que ellos están leyendo. Pero ya ese tipo de lectura, como la que hablaba Marlene, es la lectura que se ha perdido. Y de hecho, en los tiempos de antes, cuando uno escucha, los tiempos de nuestros abuelos, incluso también de nuestros padres, es increíble que incluso habiendo menos recursos, se leía más. Había menos facilidad de obtener un libro, quizás no había en librería cerca, no había la facilidad de uno descargar un libro de internet como hoy lo hacemos, más sin embargo había más como una cultura de leer. Y muchas personas así fueron leyendo también, muchos de nuestros grandes escritores como el profesor Juan Bosch, entre otros. Entonces es importante cultivar el hábito de la lectura, como bien así lo decía nuestra hermana y colega Marlene, comenzando según la capacidad del niño, que sea 5 minutos, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, y así inculcar el hábito de lectura. Sobre el hábito de estudio, siempre yo le digo a mis estudiantes que aprendan a tener un hábito de estudio, y siempre en la primera etapa, la etapa inicial de las clases, cuando comenzamos el año escolar, siempre tomo ese tiempo para yo enseñarles a ellos cómo tener un hábito de estudio, porque muchas veces el alumno quisiera, en cierto sentido, estudiar, pero no sabe cómo tener ese hábito de estudio. Entonces, el hábito de estudio, algo que siempre recomendamos es que hay que sacar un tiempo para el hábito de estudio. Yo siempre les digo a ellos, el tiempo está o podría estar para el hábito de estudio, pero hay que tener disciplina en cuanto al manejo del tiempo. Eso es lo primero. ¿Cómo así disciplina en cuanto al manejo del tiempo? Bueno, que el tiempo en el que los alumnos dedican para ello dedicárselo a WhatsApp, dedicárselo a Instagram, dedicárselo a salir, uno le dice, bueno, ese tiempo ustedes pueden invertirlo en su hábito de estudio. También otro aspecto del hábito de estudio es comenzar a enfocarse en esos temas que ellos tienen menos conocimiento o que se les hace más difícil. Por ejemplo, un estudiante que tenga dificultad con las matemáticas, pero le va excelente en inglés, pues sabe que tiene que dedicarle más tiempo a las matemáticas que al inglés. Y en cuanto a los padres, yo pienso que los padres deben jugar un rol muy importante, porque así como los padres obligan a sus hijos a hacer o a no hacer otras cosas,
así también lo pueden hacer con el hábito de estudio. El hábito de estudio tiene que ser algo de disciplina y también tiene que ser algo que los padres tienen que imponer, o más que imponer, motivar, buscar la manera en cómo motivar al hábito de estudio y dar a entender que sin un hábito de estudio, sin una disciplina de un hábito de estudio, entonces no se va a poder obtener buenas calificaciones y peor aún no se va a poder adquirir los conocimientos que se quieran, es decir, no se va a poder aprender. Antes de hacer la siguiente pregunta, vamos a saludar a la hermana Ana Iris, quien nos está escuchando y es profesora, así que saludo para ella y un saludo extensivo a todos los profesores, maestros que están escuchando este programa y que luego en diferido también lo estarán viendo y escuchando. Saludar a mi amigo y hermano, un hombre que apoya este espacio, el pastor y doctor Ángel Juli de la Cruz desde Sosúa, así que bendiciones, mi hermano. Y también a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando, saludos también para ellos. Rápidamente, mis hermanos y amigos, ¿cuál ha sido el desafío y el reto más difícil para ustedes como docentes, ahí donde Dios los ha puesto para cumplir esta labor? Wow. Gabriel, ayúdame iniciando tú. Esa situación con la que ustedes han dicho y le han pedido mucho al Señor, porque realmente quizás hasta se han encontrado en que no pueden y bueno, hasta quizás se han frustrado. Sí, bueno, hay muchos retos que nosotros tenemos. Tenemos retos con la disciplina, retos con el aprendizaje, retos con la motivación, retos con los problemas emocionales que los estudiantes llevan. Alguien decía que un maestro es todo. Un maestro no solo es un maestro tiene que ser psicólogo, tiene que ser médico, tiene incluso que ser hasta agente de seguridad también dentro de su plantel. Tiene que volverse padre y madre a la vez de los estudiantes, tiene que ser como el hermano mayor que ellos no tuvieron. De verdad que hay muchos retos porque, como hemos dicho desde un principio, la carencia que hay en los hogares, es decir, lo que los padres no le dan a los alumnos, se refleja ya en el plantel y los profesores, juntamente ya con el personal de orientación y de dirección, somos quienes hemos tenido que cargar con esas situaciones y ayudarles en eso. Pero yo pienso que uno de los retos mayores, por lo menos quizá dentro de mi experiencia que me he encontrado, es con la dificultad de aprendizaje de los estudiantes causada por una desmotivación. Yo creo que estamos teniendo una desmotivación, estudiantes que no están motivados, estudiantes claramente que no quieren estudiar, que ellos mismos se preguntan que para qué estudiar, y que ellos están viendo modelos fuera de figuras que ellos admiran, que no terminaron una escuela, que no le prestaron mucho asunto a los estudios ni a leer, y que hoy día tienen mucho dinero y que le va bien, que son famosos, y esos estudiantes tienen ese modelo y están desmotivados con los estudios, y eso se refleja en deficiencias académicas, y ahí ha sido uno de los mayores retos, el tener que motivarlos a ellos y que hacer que ellos entren en razón, que ellos necesitan aprender a manejar una computadora para cuando les toque trabajar, que necesitan aprender otros idiomas, que necesitan avanzar en la matemática, porque eso les puede ser de ayuda en su vida laboral. Correcto. Estoy de acuerdo con todo eso. Gabriel te refrescó la mente. No, porque no es que no me acordaba, es que como él inició diciendo, son demasiados los retos. Sí. Te dio tiempo entonces déjame ver. A escoger uno. Sí, yo voy a escoger uno porque creo que Gabriel mencionó varios. Y bueno, aparte de la desmotivación, porque simplemente, no me interesa, no quiero. Hay algo que para mí en lo personal me ha retado, me ha hecho orar, me ha puesto de rodillas más de una vez, y son esos estudiantes que tienen ciertas, vamos a decir,
deficiencias o necesidades especiales que están en las aulas con los estudiantes que no la tienen. Porque si de pronto estuvieras trabajando solo con los estudiantes con necesidades especiales, sobre todo a nivel cognitivo, quizás tendrías las herramientas porque estarías trabajando solamente con ellos. Pero cuando los tienes a todos juntos, y como mencionaba de entrada, cuando tienes quizás unos 40 alumnos, atender las necesidades específicas no es tan sencillo. Entonces, me ha pasado, no sé en el caso de Gabriel, supongo que sí. Sí, también. Que en una sola aula, en un solo grupo, tengo hasta 6 estudiantes con necesidades cognitivas especiales. Y no es tan sencillo. Y lo que más me da pena y trabajo a la vez es que la mayoría de ellos no están diagnosticados. O sea, a mí me basta el primer día de clases para verlos, hablarles, y me doy cuenta, pero para sus familias ellos están bien. Para sus familias no tienen nada, y muchas veces los citamos, conversamos con sus padres, con los abuelos, con quienes vivan, y te dicen, no, pero él es totalmente normal en la casa. Entonces eso te agrega un poquito más de trabajo, porque sabes que sí, que tiene necesidades especiales, pero que no va a recibir quizás ayuda porque para su familia está todo normal. Sé que es difícil realmente esa situación. Nosotros estamos viviendo tiempos de decadencia moral y espiritual. Quizá los centros educativos están enfrentándose al tiempo donde hay mayor irrespeto hacia el maestro, donde hay mayor decadencia en el mismo plantel, decadencia moral, decadencia espiritual, y estamos viendo estudiantes, jóvenes, niños que son inmorales completamente, y que se ha perdido el pudor, se han perdido esos buenos valores. Entonces, viendo esa realidad y viendo que quizá algunos docentes no le van a prestar la atención necesaria por no tener esa carga espiritual y esa carga moral que los cristianos estamos llamados a tener. ¿Cómo entonces debemos enfrentar y cuál debe ser el rol del maestro cristiano que conoce la palabra y que sabe que aunque está enseñando a esos muchachos, le está enseñando académicamente, pero sabe que por llamado de Dios tiene una función mayor de quizás sacar ese niño o ese joven de la situación espiritual de decadencia en la que se encuentra? ¿Cómo los maestros deben lidiar con esto y cómo deben enfrentar esto? Y no solamente el docente cristiano que conoce la palabra, sino quizá el que no es cristiano, pero que tiene una carga en su corazón, que no quiere ver un mundo venidero con tanto desliz como el que estamos viendo. Bueno, creo que lo primero es orar. El profesor cristiano siempre tiene que encomendarse al Señor cada día. Cuando ora ante el Señor, presentarse Él para que el Señor le ayude a ser un instrumento como el Señor quiere que él o ella lo haga. Y también para que tenga una cosmovisión cristiana, bíblica y cristiana, de lo que es su misión ahí dentro de las aulas. Debe hablarle al Señor sobre su misión para que le ayude a ser ejemplo, para que le dé sabiduría, porque en realidad no puede haber como un librito. A veces quienes están fuera de educación, y por eso es que hay ciertos sectores que critican mucho el rol del maestro, creen como que se puede haber un librito donde el profesor, si pasa tal cosa, hago esto, pero en la práctica se presentan situaciones que Marlene y yo sabemos que eso no estaba quizá en el librito, como quien dice, que uno tiene que buscar de abajo
o ver y decir, pero ¿qué hago ahora? Entonces debe encomendarse la mano del Señor. Y en segundo lugar, pienso que el maestro cristiano, aunque su rol ante la sociedad, ante el Ministerio de Educación, es impartir una materia, algo académico, pero no perder el tiempo en cuanto a hablarle del Señor. Nosotros tenemos una ventaja, y es que hasta el momento, y creo que por mucho tiempo, así seguiremos, nuestro país apoya lo que es la Biblia en las escuelas, apoya de que se hable del Señor. Y de hecho, a principio en las escuelas se ora, se lee una porción de la palabra. Y cualquier maestro que decida apartar antes de iniciar su clase o al final 5 o 10 minutos para hablar de la palabra, del evangelio, no se va a encontrar oposición. Al contrario, mejor hasta se pide de que haya como esa parte cristiana, esa parte bíblica que les dé ayuda a los alumnos. Yo creo que es importante hacer eso. Yo acostumbro a hacer eso. Y me doy cuenta que eso da resultado. El estudiante, gracias al Señor, no muestra apatía hacia la cosa del Señor. Lo que yo he podido encontrar, que cuando se le habla de un tema bíblico, se le habla de Dios, ellos prestan mucha atención y como si eso le causara a ellos curiosidad. Y hasta fuera de clase, luego ellos se acercan y le hacen a uno preguntas, le hablan sobre situaciones de ellos, de sus vidas, de sus casas, de su conducta. Y es una gran oportunidad donde uno aprovecha para hablarles sobre cuál es la correcta moral, la verdadera conducta y sobre todo para hablarles sobre el Señor. Y tengo que decir, gracias al Señor, aunque hay ciertos sectores que quieren sacar la Biblia de las escuelas, pero gracias a que tenemos la Biblia en las escuelas, que se ora en las escuelas, a que tenemos esta libertad, el estudiante, lo que he podido ver, parte de nuestra cultura, el estudiante dominicano no muestra ni respeto ni apatía en su gran mayoría hacia la cosa del Señor. Y yo creo que nosotros debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos para hablarle del Señor. Así mismo es, y aunque no quiero repetir lo que ha dicho Gabriel, sí tengo que insistir en la oración. Nosotros, sin importar el rol que desempeñemos en la sociedad, debemos presentarlo ante el Señor, orar, orar y orar. Nosotros no podemos depender de nuestras propias fuerzas, tampoco de nuestros conocimientos o habilidades. Debemos depender total y absolutamente del Señor. Y el Maestro no es diferente, debemos depender de Dios, cada día encomendar nuestra labor, nuestro rol. Ya aparte de lo que mencionaba Gabriel, que por supuesto es algo que de seguro hacemos la mayoría de los cristianos docentes, yo diría también que aprovechar la misma clase. Es algo que a mí me ha funcionado. Como doctora, a mí me corresponde impartir algunas asignaturas que tienen que ver con los temas más incómodos, por así decirlo. Yo hablo de evolución, yo hablo del origen de la vida, hablo del aborto, tengo que tratar todo lo que tenga que ver con las adicciones, con diferentes tipos de enfermedades, embarazos en adolescentes, y qué maravillosa oportunidad por la Mari, cual... Perdón que te interrumpa, pero... O sea, yo la iba a hacer la pregunta, pero ahorita, pero ya que tú mencionas eso, ¿cómo el docente cristiano no deja de dar su clase porque hay un currículum que hay que cumplir y que eso no se puede dejar de dar, porque si lo dejamos de dar... Usted está ahí para eso. Claro, le pagan para dar eso, pero entonces, ¿cómo el docente cristiano puede hablar de esos temas, pero a la vez desde una perspectiva bíblica o desde una cosmovisión bíblica? Tú mencionaste temas difíciles. Correcto. ¿Cómo entonces se puede hablar y cómo tú lo haces? Algo que he notado en muchos docentes cristianos es que tienen miedo de que el estudiante piense. Y yo creo que no. Yo creo que tú mismo o tú misma debes llevar al estudiante a pensar. Entonces, algo que a mí me funciona a la perfección cuando estamos hablando de todo lo relacionado a origen de la vida y todas estas teorías, yo le pido al estudiante que investigue. Le digo, investígame todas las teorías que hay respecto al origen de la vida, háblame de evolución, háblame también de lo que dice la teoría creacionista o la Biblia. Y vamos a debatirlo, vamos a hablarlo. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a hablar,
a veces yo no tengo que decir nada, porque el estudiante va diciendo, pero yo no puedo creer esto, porque esto no tiene sentido, y cómo va a ser que de una bacteria, o cómo va a ser que de un mono, o cómo va a ser que de una explosión, él mismo pensando, analizando. Entonces tú simplemente lo vas guiando. Gabriel decía, el maestro debe ser padre, debe ser guía. Bueno, un guía necesita equilibrar dos cosas. Una es la disciplina, una es el amor, y en ambos debe haber libertad. Entonces tú tienes que decirle al estudiante, vamos a ver todas esas teorías, ahora bien, yo creo en esta. Así yo empiezo esas clases siempre. Yo creo en un Dios creador, y ahí aprovecho y les presento a ese Dios creador hablando desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y luego les digo, ahora yo quiero saber qué piensan ustedes. Me pasó algo curioso dando la unidad de evolución hace poco. Los mismos estudiantes son los que se delatan entre ellos, y ellos preocupados me dicen, profe, tal compañero nuestro es ateo. Digo yo, ok, pero tienen que respetarlo, no se preocupen, vamos a ver eso. Entonces, mientras socializábamos, yo le digo, entonces, ¿qué es lo que tú crees? Y él me dice, yo soy ateo, gracias a Dios. Y ahí quedó. ¿En serio? Sí, en pero serio. No fue en Chercha que lo dijo. No, me lo dijo así. Entonces yo creo que si le vas a exigir respeto al estudiante, primero debes dárselo, dejar que él exprese lo que piensa, lo que cree, y tú guiarlo, porque se trata de eso, de guiarlo, y puedes impartir cualquier tema. No importa lo escabroso que pueda hacer, lo puedes hacer perfectamente, dejándole que él piense como piensa de manera inicial. Luego tú le compartes lo que tú entiendes, lo que has visto, y por qué también lo piensas así o lo crees así. Interesante eso que tú mencionas, porque no es que tú estás dejando de dar el contenido, pero lo aplicas bíblicamente, y qué bueno eso, porque se cumple con ambas partes. José, y algo que no quería dejar de mencionar en todo este rol, en lo moral, es el ejemplo. No te sirve de nada entrarte a un aula y decir, tenemos que ser honestos, tenemos que ser respetuosos, y cuando te vean en el pasillo, quizás hablando con otro de tus compañeros de trabajo, tú no estás mostrando eso, que no les estés brindando también a ellos mismos como estudiantes, o a sus padres, o a cualquiera de la comunidad educativa. Por ejemplo, en un centro educativo, tú tienes al director y todo el equipo de gestión, pero también tú tienes conserjes, tú tienes porteros, tienes a los padres, a los mismos estudiantes y diferentes actores, más tus compañeros. O sea, ¿cuál es tu relación con cada uno de ellos? Eso habla mucho más que tus propias palabras. Amén, qué bueno. Interesante reflexión esa, Marlene. Palabras finales, Gabriel, y luego Marlene, palabras finales para los docentes que nos están escuchando, que también nos escucharán luego, palabras finales para los padres y para todos los actores en el sector educativo y en la sociedad en sentido general. Sí, primero quiero dirigirme hacia los docentes de la comunidad educativa, decirles que nuestra carrera, nuestra labor, yo siempre digo que es una de las mejores carreras que hay en la sociedad. De hecho, usted sabe que yo siempre vivo defendiendo a los maestros. Eres un defensor de tu clase, sí. Sin duda alguna. Sí, así es. Y muchas veces el profesor se siente por los ataques que recibe de la sociedad, se siente quizá intimidado y se siente mal o avergonzado de saber de que él es docente, pero el docente, sobre todo el docente creyente, tiene que sentirse bien porque tiene un rol sin igual, un rol único, que como se dice, como el forjador, el formador de todas las demás carreras que nosotros vemos en la sociedad. A los estudiantes, instarlos, motivarlos a que se apliquen cada día en el leer, en el conocimiento,
en estudiar. La sociedad requiere mucho de los estudiantes y mientras mejor formados y capacitados ellos estén, vamos a tener o podríamos tener mejoramientos en lo que es nuestra sociedad. Y también a los padres, especialmente a los padres cristianos, entender el rol que ellos tienen con sus hijos, de que deben aplicar dosis de responsabilidad, de atención, de dedicación. Se requiere mucho de los padres en la educación de los hijos. La educación no es solamente algo exclusivo de los maestros, sino que también los padres, aunque ellos obviamente no van a hacer el rol como nosotros lo haríamos, pero los padres deben estar atentos en lo que es la educación de los hijos. Y nada, especialmente a los docentes creyentes, que felicitarles por la labor que hacen cada día, porque es un reto el que tenemos que hacer, y entender que con la ayuda del Señor debemos nosotros cumplir este rol, un rol muy importante que el Señor nos ha puesto para ser instrumento de llevar bendición a tantos hogares que quizás están destruidos, tantos hogares quebrados, y nosotros somos como esa luz para mostrarles a Cristo y para servirles en el nombre del Señor. Amén. Marlene. Docentes cristianos, debemos recordar que vivimos en un mundo roto, en un mundo de mucho dolor, en un mundo con muchas necesidades. No podemos ser insensibles con nuestros estudiantes, tampoco con sus familias. Debemos dar lo mejor de nosotros porque servimos al Señor primeramente, servimos al Señor y luego servimos a nuestra sociedad. Y si queremos darle a la sociedad estudiantes que estén preparados para llevar todas esas funciones que nosotros estamos llevando ahora, entonces debemos hacer bien nuestro trabajo, mostrar a Cristo, muestra a Cristo. Si tú muestras a Cristo en tu trabajo, en tu vida en sentido general, vas a desempeñar muchísimo mejor tu función. Y a los padres, involúcrense por favor. Ustedes son parte esencial del aprendizaje de sus hijos. Si para ellos es importante lo que pueda decir un maestro, imagínense lo que pueda decir sus padres. Sirvan ustedes de motivadores. Los principales motivadores de un niño o de un adolescente debe ser su padre o su madre.Ínstenles a aprender, a formarse en todos los sentidos, que echen mano de todo lo que puedan aprender, porque eso transformará su futuro y también de esa forma ustedes pueden tener un mejor futuro si sus hijos se preparan como debe serse. Y a esos niños y jóvenes que también nos escuchan o que nos verán luego, decirles aprendan, amen el aprendizaje, motívense ustedes mismos. Cuando allá afuera se les diga que se puede obtener algo fácil, créanme, todo lo fácil tiene un costo demasiado alto que no vale la pena pagar. Hagan las cosas bien y ustedes a su tiempo van a tener sus frutos. Amén. Gracias, jóvenes, por estar aquí en esta tarde compartiendo este interesante tema. Gracias por sus aportes que tuvieron buenos. Saludamos a la hermana Hilda Ramírez, que nos mandó varios mensajes por el WhatsApp diciendo qué bueno este tema y ahí potente, dice ella, el tema de hoy. Así que gracias, mis hermanos, por asistir y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Un placer. Brad Henry dijo: un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Con esta frase terminamos nuestro programa de hoy. Bendiciones para todos ustedes y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite.